especial de la Argentina contar con sus reflexiones acerca de nuestras instituciones, de la sociedad, de cara a las próximas elecciones. Nos pareció muy importante y, bueno, un graduado en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, ensayista, que como ensayista ganó el primer Premio Nacional de Literatura, poeta, traductor literario y miembro de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, porque es doctor honoris causa en la misma. También es miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurión de Israel. Es miembro del número de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Así que, como les decía, en este momento tan especial para nosotros, vamos a contar con el placer de tener sus reflexiones. Santiago, muchísimas gracias. Permítanme, buenos días, que les hable de pie porque creo que de este modo nos podemos ver mejor. Les agradezco profundamente esta oportunidad de conversar con ustedes. Pensar es una actividad imprescindible aunque no sea frecuente. Y en circunstancias como las que hoy vive la Argentina, lo que hay de indispensable en la posibilidad de pensar es, creo yo, doblemente necesario, porque las circunstancias son apremiantes y el rasgo distintivo del pensamiento es la tentativa de mediatizar la intensidad con que los hechos caen sobre nosotros para tratar de encontrar un hilo conductor que permita ordenar en un planteo razonablemente verosímil lo que está sucediendo en la Argentina. A modo de preámbulo, solamente decirles que nosotros vivimos, todos lo sabemos, porque todos somos víctimas de ello, bajo una presión informativa verdaderamente descomunal. Lo informativo y lo novedoso no necesariamente son correlativos. Las noticias se reiteran y en el marco de las noticias que se reiteran es posible advertir un hilo conductor que nos va dando una idea de hacia dónde se orientan los hechos, qué es lo que podríamos llamar la dimensión de lo significativo en lo que está pasando. Pero como realmente nuestra vida transcurre en el marco de una sociedad sumamente fragilizada por la debilidad de las instituciones y de la ley, entonces es razonable que cada información que nos llegue para manifestarnos un problema ponga al mismo tiempo en evidencia cierto grado de intemperie cívica, es decir, cierta dificultad para saber exactamente con qué contamos para enfrentar lo que sucede. El desafío, a mi juicio, fundamental del momento que la Argentina vive hoy, y recuerden ustedes que estamos llevando adelante esta conversación bajo el asedio de la violencia en el país nuevamente. El desafío fundamental que creo yo enfrenta hoy la Argentina es el de discernir con claridad cuál es la disyuntiva que se plantea a la clase dirigente para poder llegar a ser representativa de una demanda popular. Creo que este es el punto, voy a tratar de explicitarlo, voy a tratar también, en la medida de mis fuerzas, de hacer una caracterización más estructural de la Argentina. Me parece que el nuestro es un país que está esencialmente afectado por lo inconcluso de su proceso de afianzamiento político, por lo que hay de no terminado, de apenas insinuado o balbuceante en el modo como organizamos nuestra vida social. De un modo más general, entonces, y poniendo fin a este preámbulo cargado de advertencias hacia mí mismo, decirles que, a mi entender, la Argentina no es una nación, que el drama fundamental que enfrentamos es el hecho de que Argentina no es una nación. Y no lo es, no porque formalmente no podamos llamarla así, sino porque su desarrollo, su despliegue en el tiempo, los indicios que brinda de su organización y su desorganización nacional, ponen de manifiesto la dificultad que tenemos para vivir en el marco de una institucionalidad coordinada por la ley. Me parece que es importante diagnosticar esto correctamente, porque de lo contrario podemos tener la impresión de que es la nación la que enfrenta graves problemas.
a mi modo de ver, la nación no está constituida aún entre nosotros. Pertenecemos primordialmente a un conglomerado cuyo rasgo distintivo es la segmentación y la dificultad para coordinar en un conjunto recíprocamente representativa las partes que dan vida a lo que podría ser una nación. Al borde del siglo XXI, ya ingresados en el siglo XXI, la Argentina presenta problemas estructurales característicos del siglo XIX. El hecho de que estemos en el año 2015 no indica que seamos hombres y mujeres, culturalmente hablando, cívicamente hablando, políticamente hablando, del siglo XXI. Nuestros problemas, los problemas que arrastra el país, como problemas irresueltos, son problemas del siglo XIX. Comencemos entonces por aquí. La Argentina es un país sin federalismo operativo, tiene un federalismo retórico. No somos un país federal. Primer indicio de la ausencia de nación. Hay federalismo donde la interdependencia entre las partes se ve asentada en la autonomía relativa recíproca de cada una de ellas dentro de un conjunto, no en el aislamiento. La Argentina es un país que está estructurado sobre la hegemonía despótica de Buenos Aires y desde el gobierno de un distribucionismo de recursos que no es proporcional a las necesidades de las provincias, sino a las fidelidades al gobierno. Estos rasgos eran característicos de la Argentina del tiempo de Rosas. Rosas estructura la nación, cualquiera de nosotros lo sabe, no bajo el modelo de una organización republicana nacional, no podía hacerlo, no tenía recursos para hacerlo, y su educación era esencialmente la de un soberano. Tiene la suma del poder público y lo que él llama federalismo, o sea, la santa federación, no es otra cosa que la subordinación al gobierno hegemónico y omnipotente de Buenos Aires por parte de todas las provincias que reconocen en su figura a la máxima autoridad del conjunto, sin que ese conjunto exista bajo la forma de la interdependencia, sino que existe bajo la forma de la subordinación. 1829, 1830, 1835... ¿Qué pasa en 1854 o 53, cuando cae Rosas? Comienza la República. Hay allí una idea de proyecto de nación que está respaldada en la cabeza de un hombre que se llama don Juan Bautista Alberdi. Dije de un hombre, no dije de una nación. ¿Sí? De un hombre, no de una nación. En la cabeza de ese tucumano maravilloso surge la idea de que el país no tiene que vertebrarse en torno a la supremacía de una figura, sino en torno a la supremacía de la ley. La ley es impersonal y otorga a las investiduras que la representan no el papel que les adjudica a la persona sobre la quien recae esa investidura, sino el significado de la investidura que le está otorgando a esa persona una significación. ¿Qué tal nos fue? Y no fue más o menos. No fue más o menos. Algo logramos, muy lentamente, que fue dar origen a una generación que hacia fines del siglo XIX organiza un proyecto de país sobre la base de una hegemonía que ahora no es estrictamente personal, pero es una hegemonía de clase. Es una clase gobernante que tiene la capacidad de generar una transformación importantísima en el país, pero que no tiene correlato en las demás provincias. Surge la inmigración, fenómeno extraordinario, la educación popular, el valor de la moneda, las exportaciones. Argentina se coloca entre los países más avanzados del mundo. ¿La Argentina o lo que de la Argentina hizo Buenos Aires? Lo que de la Argentina hizo Buenos Aires. Y estaba mal, estuvo espléndido. No podemos acusar a los gobiernos de cada momento de no haber hecho lo que nosotros consideramos que habría que hacer. Hay que tratar de valorar lo que hicieron para transformar lo que había.
¿Podía Rosas haber gobernado el país de otra manera? No, señores. Rosas no podía. Rosas estaba educado en un modelo de organización profundamente feudal, como fue el de la colonia del Río de la Plata entre 1775 y el año en que él asume, 1829, que no tiene posibilidad de vertebrarse de otra manera, sino es bajo la idea de un soberano. La suma del poder público tenía, apoyado por quienes tenían los mayores recursos del país. Y la generación de Roca hizo una obra extraordinaria, insuficiente como todas. Toda gran obra es simultáneamente insuficiente. No se puede acusar a un realizador de no haberlo hecho todo, porque el lugar de Dios aún no ha sido usurpado. Todo lo hace el omnipotente, no un hombre. El que emprende una tarea genera errores nuevos. El que emprende una tarea de realizaciones genera errores nuevos. ¿Por qué nuevos? Porque al renovar el repertorio de las soluciones que aplica al pasado, genera dilemas que no estaban previstos. Podemos decir entonces, hay progreso donde se renueva el repertorio problemático de un país. Donde un país genera problemas que no había. No problemas. ¿Vieron que a veces se dice, no, por suerte mi hijo no tiene ningún problema? Es decir, es un muerto anticipado. Hay que estar muy distraído para pensar que es bueno que un hijo no tenga problemas. Lo que uno quisiera, si razona, es que el hijo de uno o los hijos de uno tengan una calidad de problemas acordes con su desarrollo. Es razonable que si un hijo tiene 27 años no tenga problemas en los que prepondera el acné juvenil. Pero problemas tiene que tener. Porque lo que define la consistencia de una identidad es la relación que entabla con los problemas, no la ausencia de problemas. La generación del 80 renovó la problemática argentina. La renovó, generó problemas que no había. Rosas renovó la problemática argentina, mal que nos pese, a pesar de toda su violencia. ¿Por qué? Porque con los recursos de su momento generó un modelo de organización que hoy podemos repudiar, pero que permitió que el país saliera de la anarquía en que estaba viviendo. Y hubiera sido ideal que no fuese a través de los métodos que empleó y expulsando a media población del país. Y hubiera sido ideal, pero no había posibilidades. No había posibilidades de qué índole, posibilidades culturales, de cosmovisión, de percepción de la realidad. ¿Por qué los Estados Unidos se constituye desde un comienzo como un repertorio de estados federados por la educación recibida por parte de los colonos americanos desde Inglaterra? Tienen cultura inglesa. Los ingleses preparan a los norteamericanos para su independencia. ¿Por qué? Porque les enseñan a trabajar en la administración de la colonia desde el siglo XVII. Nosotros no fuimos educados por los españoles para administrar la colonia. Al contrario, los españoles se reservaron la gestión administrativa de la colonia. Y he aquí que cuando se declara la independencia no sabemos hacer nada. No tenemos ejército, no tenemos leyes, no tenemos nada. Tenemos lo que dice San Martín, y no voy a usar su expresión literal porque hay damas, pero si es necesario pelear desnudo, peleemos desnudo. ¿Qué vamos a hacer? No hay otra posibilidad. Desnudos quiere decir sin recursos. Desnudo quiere decir que al ejército hay que formarlo para que aprenda a combatir simultáneamente. Hay que enseñarle a usar cabellos cortos, como decía Belgrano, y calzado. No sé si se entiende lo que digo. Calzado. Aprender a disparar y disparar. Un ejemplo histórico de lo que es el dilema de la cultura entendida como cosmovisión en torno a un país que hay que crear. En 1816, no, en el 15,
el general Belgrano está al frente del Ejército del Norte. El general Belgrano es un abogado. Es un abogado que asume la conducción del ejército porque, subrayo, no lo olviden nunca, no había nadie. Nadie. Entonces el tipo dice, bueno, yo voy. Es un abogado. Es el hombre más culto que tiene eso que habría de ser la Argentina en 1815. Ha leído a los franceses, ha leído a los ingleses, habla francés, conoce perfectamente la historia antigua, tanto la romana como la griega, escribe muy bien, ha trabajado como secretario en Buenos Aires de la colonia y en un momento dado asume la conducción del ejército. Cuando esto ocurre, un gran guerrero, que era el general Martín Güemes, no le gusta nada que el porteñito venga a dirigir el ejército. ¿Quién es? Él pelea, tiene una guerrilla, tiene soldados propios. Y le escribe esta carta cuando se empiezan a amigar, viendo que Belgrano pelea bien y que aunque tiene derrotas es valiente y es estratégico en su combate. Le manda esta carta a Belgrano. Escuchémosla, porque nunca es suficiente la atención que le prestemos. Mi querido general y hermano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos echado a los godos de Salta, pero no logro que los paisanos me vayan a pelear al Tucumán, porque dicen que Salta ya es libre. Respuesta del general Belgrano: mi querido general y hermano don Martín Güemes, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. Había 6 hombres que tenían la idea de la interdependencia regional en la cabeza. Él, San Martín, un poco Pueyrredón y 2 o 3 más. Me convence de que Salta queda en Tucumán. ¿Qué es lo que dice Güemes? Güemes dice, mire, nosotros tenemos una cultura feudal heredada de la colonia española, por la cual cuando de nuestro territorio sacamos al enemigo, levantamos un muro y se terminó el problema, afuera queda el enemigo. Y él, me refiero a Belgrano, le dice, no, mire, aquí la independencia se garantiza por la interdependencia de las partes, por la interdependencia de las partes. Y San Martín va a decir exactamente eso: si Chile no es libre, Argentina no es libre. Entonces tenemos que generar interdependencia. ¿La hemos generado? No. 2015, mis amigos. Tucumán sigue quedando en Tucumán, a menos que nos demos cuenta que lo que ha ocurrido en Tucumán es un síntoma nacional en el sentido de generalmente válido, ampliamente válido para todo el territorio nacional. ¿Síntoma de qué? Síntoma de la imposibilidad de tramitar democráticamente los procesos políticos. Anticipo de lo que ocurrirá en la provincia de Buenos Aires en octubre de este año. Evidencia de los recursos políticos con que cuenta el oficialismo para resolver el problema de su hegemonía. Transparente evidencia del dilema fundamental que enfrenta a la oposición, fragmentada y rota, y levantando la bandera onanista del yo. Yo cuando hace falta en nosotros. Y de pronto, 2 mujeres, Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, empiezan a llevar adelante la idea de que es necesario que la Argentina ingrese al siglo XXI. Y los 2 muchachos, cada uno de ellos sumido en su propio encanto personal, empiezan a advertir que si no trabajan juntos, no tienen porvenir. Entonces empieza la discusión así: pero yo les pedí que nos juntemos, pero el otro me dijo que no, y el otro dice, yo nunca se lo pedí, pero él en realidad no quería. Niños, la casa arde. Niños,
no políticos, niños. Políticos son los hombres que advierten y diagnostican la magnitud del dilema y pueden, frente al dilema, proceder en consonancia con el desafío. Estamos, en consecuencia, delante de un desafío primordial, que no es una elección presidencial, es decidir si vamos a pertenecer al tiempo que vivimos o al pasado. Muchas veces nos volvemos hacia el electorado y decimos, no, porque la gente no participa. Vamos tranquilos, vamos tranquilos. Una cosa es 2001, cuando la gente salió a la calle a decir que se vayan todos, porque aunque tuviera parcialmente razón por lo que le sucedía, se equivocaba, porque sin partidos políticos no hay democracia, y mucho menos democracia republicana. Pero hoy, en las PASO, la enorme mayoría de los argentinos se ha manifestado a favor de un cambio y le ha demandado a la conducción política que proceda en consecuencia. 70% o más del electorado argentino dijo queremos otra cosa. ¿Cuál es la urdimbre de ese voto? Y la urdimbre de ese voto es que queremos otra cosa, pero no queremos que sean los mismos los que dirijan la otra cosa que queremos. Hay un sector que lo prefiere a Massa, hay un sector que lo prefiere a Macri, pero el gran punto de este desafío es advertir que separados no tienen porvenir. Sí, pero es que con los peronistas no nos podemos juntar. O sea que preferimos ser derrotados solos. Hay dos desafíos entonces que enfrenta la Argentina hoy. Uno, el riesgo de una coalición entre opositores que no parecen coincidir en la confianza recíproca, pero que están delante de la evidencia de una dictadura que se puede terminar de formalizar y de una violencia que puede terminar de desencadenarse en el país, y correr el riesgo de una coalición que no es segura, pero que es indispensable, o abstenerse de ese riesgo para preferir un riesgo antiguo, que es el de la fragmentación crónica de esto que llamamos nación y no lo es. Quiero darles algunos ejemplos históricos de procedimientos de convergencia que han contribuido a que la historia tome el curso que tomó. Posiblemente no haya dos hombres más distintos que Winston Churchill y José Stalin. ¿Sí? Fueron aliados. Churchill, representante del pensamiento liberal más exquisito, se unió con un asesino, antisemita, antirruso, que mató a 6 millones, él, durante su gobierno, de personas, porque disentían. Con ese hombre se unió Churchill. ¿Para qué? Para derrotar a Hitler. Si nos guiamos por una cuestión de principismo, un liberal jamás se debería unir con un asesino como ese. Pero hay momentos en la historia en los cuales las prioridades las fijan los hechos y no las ideologías. Y los hechos indicaban que después de la derrota sufrida por los nazis en Rusia, era indispensable terminar con el nazismo en Europa occidental mediante una alianza estratégica decisiva con aquellos que habrían de ser nuestros adversarios perpetuos durante mucho tiempo. Si uno no se reconcilia con la verdad de los hechos, no puede sostener sus principios. Entonces hoy en la Argentina lo que nosotros advertimos es que el ideal de nación, que implica la noción de interdependencia en el marco de un federalismo capaz de generar equidad no solo en la distribución sino en la producción de riqueza, tiene que estar orientado por un concepto del Estado en el que la ley vuelva a someter al poder, porque el desmadre actual consiste en que la ley está envilecida por el poder, degradada por el poder, prostituida por el poder, y es necesario revertir esto.
o nuestro porvenir será el pasado. Si no se entiende esto prioritariamente, seguiremos discutiendo a ver quién es más lindo. Y va a arder la casa, como ya ha empezado a arder. Porque la ventaja que el oficialismo le lleva a la oposición, además de estar unida, es que no repara en el empleo de la violencia. Puede matar, ya ha empezado a matar. La muerte de Nisman representa el punto de inflexión mediante el cual, si la ley se opone al poder, se le pega un tiro en la cabeza. No podemos ignorarlo. Si no queremos ver lo que pasa, no lo miremos. Pero la muerte de Nisman es el asesinato del intento de la ley de preponderar sobre el poder político. La muerte de este chico radical en la provincia de Jujuy, la prueba acabada de que no hay lugar para disentir. El gobierno de Alperovich, la expresión fundamentalmente política del delito y de un prebendarismo frontal, abierto, como se notó en el proceso electoral de Tucumán. ¿Qué podemos hacer nosotros? Muchas veces dicen, no, hay que participar. Perfecto, si que quiera participar y tenga vocación política, lo haga. ¿Dónde están los partidos? Yo creo que hoy hay otra cuestión más básica. Nosotros tenemos que salir a decir todo el tiempo que queremos unidad donde reina la fragmentación y que la república está antes que los individuos y que las coaliciones que hay que generar no son de circunstancia, porque la cohesión debe venir de la idea de compartir la misma preocupación, que no es la de alcanzar el poder, es la de saber para qué lo vamos a usar. No basta decir que la ciudad anda bien ni que vamos a cambiar. Y estoy hablando del hombre al que yo personalmente voto. No basta, porque es necesario entender que el discurso prioritario es el discurso que permita comprender la gravedad del momento que vivimos y tener el coraje de hablar de la gravedad. Cito otra vez a Churchill. Ustedes saben que cuando los nazis empezaron los bombardeos sobre Londres, la Luftwaffe empezó los bombardeos sobre Londres, y que era un desastre, porque aniquilaban miles y miles de recursos y muchas personas. Se formó la aviación británica como se pudo, con los recursos que había. Antes de que partieran a combatir en los cielos de Gran Bretaña a la Luftwaffe, los 150 aviones de guerra británicos que había disponibles, Churchill se reunió con los pilotos, así como estamos nosotros, y les dijo: señores, la mitad de ustedes va a morir. Está en manos de ustedes decidir si tiene sentido o no correr ese riesgo. La única bandera que yo levanto es la de la libertad de Inglaterra. Si vale la pena vivir por la libertad de la Inglaterra, vayan, peleen y mueran. Si no vale la pena, nadie será juzgado por traición a la patria y pueden desistir del proyecto. No quiero hablarles de la respuesta que recibió, fueron todos, y la mitad murió. Quiero decirles cómo se gobierna. Se gobierna con la verdad. Si no se gobierna con la verdad, se envilece la palabra, y con la palabra envilecida la democracia republicana nos tiene por venir. Porque el núcleo determinante de una democracia republicana es el valor de la palabra, es decir, de la ley. En consecuencia, a mí me parece que es muy importante que la dirigencia política nos escuche repetir cuál es nuestra demanda, sepa de nosotros lo que queremos, si quiere ser representativa. Hay buenas noticias, no todas son malas. Voy a hablar de dos fundamentalmente. La primera de ellas: no le fue posible a la presidenta de la Nación llevar adelante el proyecto de un tercer mandato. No pudo. La Constitución resistió. No está mal, al contrario, está muy bien.
De no haber sido así, todo esto no tendría lugar. O si vinieran ustedes al Uruguay o a otro país, podríamos conversar. Pero no fue así. Se contuvo a la presidenta. Y la segunda, ayer tuvimos la buena noticia de que quienes dijeron que jamás se unirían a quienes no compartan sus ideas se van a juntar. Stolbizer, Macri y Massa. Porque pareciera que han empezado a comprender. Pareciera que han empezado a comprender. Pero no solo lo que la gente le pide, la magnitud de lo que sucede. Tenemos que insistir para que hagan eso. El problema de la Argentina no es económico. El problema de la Argentina es político, pero profundamente político. ¿Por qué? Porque la República no tiene realidad entre nosotros, más que bajo la forma de una tenue resistencia al populismo, con una justicia debilitada, con instituciones reducidas a la hegemonía del Ejecutivo, con una educación que homologa el saber a la presencia de una computadora y no de un maestro. Donde el delito, tanto el robo como el crimen, siguen estando impunes. Donde hay 1.300 militares detenidos sin juicio. Júzguenlo, les prueban que son delincuentes y encarcélenlo. Pero detener a la gente sin juicio es contravenir el principio de acuerdo con el cual se juzga, se condena a aquel cuya culpa podía ser probada. Si no es venganza, ¿dónde están los guerrilleros detenidos? ¿Dónde están? O no mataron, o no idolatraron la violencia como la idolatró el terrorismo de Estado. Entonces, cuando les digo que no hay nación, no quiero expresar un sentimiento pesimista, estoy tratando de ser descriptivo, porque solo el realismo puede llevarnos a comprender cómo proceder. Tenemos que reconstruir el país bajo la forma de una democracia republicana. Para eso necesitamos una dirigencia que no está preparada para hacerlo. La tenemos, pero no está preparada. Nuestros dirigentes no están todavía a la altura del desafío. Se tienen que construir como dirigentes de un proyecto de convergencia nacional. Cualquiera que los trate lo sabe. Hay algo muy importante para saber si un político dice la verdad. No lo que dice, el tono. El tono. Cuando un hombre empieza a hablar de memoria y a repetir todo lo que va a hacer, no está diciendo la verdad, porque no está íntimamente tocado por lo que dice. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando un hombre habla verdaderamente o una mujer se expresa con autenticidad, lo hace con un tiempo interno más sereno y donde la indignación no le teme al riesgo. Otro punto que me parece muy importante. Nosotros pertenecemos a una etapa de la globalización particularmente rica, porque por un lado hemos advertido que el planeta ha generado un cierto grado de interdependencia inédito hasta mediados del siglo pasado, que es la posibilidad de entender que los escenarios protagónicos del desarrollo están en todas partes. No hay escenarios privilegiados para llevar adelante proyectos de desarrollo, pero hay escenarios privilegiados para promover el desarrollo y la hegemonía del desarrollo. Fíjense ustedes en el problema ambiental, ¿no?, el que va a motivar esta cumbre de París en el mes de diciembre. Las naciones que integran el repertorio de países que conforman las Naciones Unidas, que van a estar presentes en esa cumbre climática, se pueden dividir en dos tendencias. Están los promotores de contaminación ambiental y las víctimas de contaminación ambiental. Los promotores de mayor contaminación ambiental, los que pueden llevarnos a acercarnos al límite de esos 2 grados en que puede aumentar la temperatura hasta fines de siglo, que es lo que tolera la especie para sobrevivir. Las naciones que promueven la contaminación a ese nivel son primordialmente las más desarrolladas, entre ellas los Estados Unidos y China.
Esas son las naciones que van a tener que rebajar la promoción ambiental de contaminación. Pero tienen que hacerlo con cuidado, porque podrían afectar sus propios intereses. Entonces hay que conciliar desarrollo y supervivencia. Desarrollo de la nación y supervivencia de la especie. Es un problema inédito. Este problema no había. Por primera vez en la historia del hombre, el hombre tiene que entender que el planeta está vivo y que no es un objeto de dominio prostibulario, que tiene que tenerlo en cuenta, porque si no toma en cuenta sus demandas, lo mata, y al matarlo se suicida. Es un problema inédito. Pero, ¿cómo demuestra una nación su contemporaneidad, su pertenencia al tiempo que vive? También mediante el lugar que es capaz de concederle a este problema en la atención de su propio desarrollo personal, o su propio desarrollo territorial. Argentina, como todos los países que integran las Naciones Unidas, de acuerdo a lo que estableció el Pacto de Varsovia del año 2013, tiene que presentar hasta fines del mes de octubre un repertorio de medidas nacionales consensuadas con el mundo empresarial y productivo acerca de qué medidas va a tomar para bajar su producción de contaminación ambiental. Eso se logra cuando la conducción de la nación invita al empresariado y dice, bueno, señores, ¿cómo hacemos para conciliar el desarrollo de los intereses de todos nosotros con el hecho de que hay que bajar el nivel de contaminación, que en ciertas regiones del país es muy intenso? Fin de octubre. ¿El gobierno convocó a alguien de ustedes? Que no se mueve. No. Vamos a ir al encuentro de París sin un proyecto nacional de cuidado de nuestro medio ambiente. Esto no es un síntoma aislado. Pone de manifiesto, y por eso traje el ejemplo, de lo que significa un gobierno que se encierra en sí mismo para tomar las definiciones mediante las cuales quiere caracterizar al país. No consensúa. Pero no olvidemos que es mucho más fácil criticar al oficialismo que entender el drama de la oposición. La oposición tiene que consensuar en función de lo que es prioritario, que en este caso no sería la contaminación ambiental, sino el envilecimiento de la República. Hay una misma cultura que rige los procedimientos del gobierno y de la oposición. Tenemos que advertirlo. La oposición no puede asentar sus políticas en las denuncias exclusivamente de las conductas del Estado. Tiene que tener un modelo alternativo, es decir, un repertorio de problemas nuevos. Devolverle a las investiduras significación representativa de la República y de la ley. Estamos advirtiendo eso cada día más, con más claridad, y eso es muy bueno. Por último, quiero hacer un planteo en torno a dos cuestiones que me parecen fundamentales en el país. Una es la educación, la otra el conocimiento. Una nación se desarrolla en términos democráticos republicanos en el siglo XXI si ingresa al mercado de la producción de conocimiento. Nosotros necesitamos producir saber, modalidades de conocimiento nuevas que nos permitan competir internacionalmente, porque las materias primas que son indispensables están llamadas a ser materias de reelaboración por la vía del conocimiento o a no tener porvenir. ¿Qué significa conocer? Estoy hablando de problemas que los políticos no se plantean, esto es obvio, pero podemos ayudar a que se lo planteen. La educación no es lo que se trata en un ministerio, no es de lo que se ocupa un ministro, eso es secundario. La educación es el concepto de vida que despliega un gobierno para infundirle sentido a su población, convirtiéndola en ciudadanía. Eso es educación.
Entonces, en la Argentina, ¿qué necesitamos para aprender a conocer debidamente de acuerdo a las circunstancias en que vivimos? Necesitamos primeramente un muy buen diagnóstico de nuestro atraso. La Argentina no tiene universidades, tiene facultades, pero no tiene universidades. ¿Cómo no tiene universidades? No tiene universidades, tiene facultades. Todos somos facultados, es decir, gente habilitada para el ejercicio de una profesión. Pero no somos universitarios porque no tenemos sentido de la interdependencia con lo que hacen los demás. Yo no quiero una mesa en la que estén reunidos los hombres de campo solos. Yo quiero una mesa donde haya un químico, un físico, un poeta, un hombre de la religión y un hombre de campo. Eso quiero. No quiero una mesa de discusión puramente corporativa, porque el problema del conocimiento hoy es la interdependencia, la misma que reclamamos en el orden federal. Tienen que discutir hombres de distintos campos acerca del valor del conocimiento. Voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. Hoy en día la medicina, manipulada por las mutuales, se ha convertido en una especialización donde lo importante no es la persona, es el hígado inflamado, el codo roto. Los médicos no quieren escuchar a los pacientes, porque si escuchan mucho a los pacientes pierden clientes. Tienen que tratar a 120 personas por día, entonces lo que tienen que saber es qué les pasa. No quieren hablar con el sufriente, quieren hablar con lo roto, con lo lastimado, con lo enfermo. Necesitamos que haya una medicina de la subjetividad, que un hombre o una mujer puedan ser escuchados en su dolor. Bueno, viejo, que si empezamos así 2 horas voy a estar con el paciente. Y sí, no queda más remedio. Hay que atender a la tierra, que está enferma. ¿Y cómo la vamos a atender? Hay que atender a la gente que sufre, que quiere ser oída. Y hay que atender a los alumnos, que lo que piden primordialmente no es un objeto que a modo de fetiche les permita entretenerse, sino un maestro que les transmita la emoción de aprender. Porque la Argentina está anémica de emoción en el campo del aprendizaje. Los chicos van a la escuela a perder el tiempo, es decir, a ocuparse de otra cosa que de aprender, porque los maestros han visto reducido su rol al de gremialistas, que pelean por un salario. Pero ¿qué significa enseñar? Enseñar significa hacer cómplice a un niño o a un joven, y ahora vuelvo sobre las universidades, de la emoción de aprender, de la importancia de transfigurarse por obra del conocimiento. Hay universidades donde reina la universitas, es decir, el sentido de la complementación de las partes. Nosotros no somos universitarios, son facultados. Hoy día aún, en el mundo de hoy, en la Argentina, un químico se pregunta qué tiene él que ver con un antropólogo. Sí, yo presento un libro de química a un antropólogo, ¿para qué? Y porque hay una cosa que se llama el ADN. Y el ADN tiene que ver con la cultura, no solo con el organismo. Tiene que ver con la inscripción del hombre en una forma de experiencia mediante la cual el pasado y el presente y el futuro aparecen relacionados. Podemos aprender del ADN a pensar en perspectiva la realidad. Pero para eso hace falta políticas de Estado nacidas de una honda conciencia de los dilemas que debemos enfrentar para actualizar el país. Si ustedes a un Pithecanthropus erecto lo visten en Rodgers, es inútil. O en J. Smart, es inútil, porque es un Pithecanthropus. Entonces lo que hay que cambiar es la cabeza del tipo. Hay que transformar su percepción para que la ropa que tenga diga de lo que sustancialmente él es. Pero pertenecemos a una época en la cual la moda sustituye al sujeto. Sustituye al sujeto. Nosotros en Occidente somos víctimas de una forma de totalitarismo sutil, que no es la de Stalin, que es la publicidad. La publicidad quiere persuadirnos de que el pantalón que tenemos ha sido hecho para ti.
150 millones de pantalones iguales. Pero la publicidad se orienta a generar en el comprador la ilusión de que su subjetividad personal se juega en el campo de la adquisición, en ese momento culminante de erotismo que es comprar. Esto es la cultura, esto es un concepto del capitalismo que no nos sirve. No se trata de estar contra el capitalismo, se trata de entender cómo cambiarlo, transformarlo, generar sus posibilidades de desarrollo. Ya está bastante claro que el modelo capitalista es, hasta donde podemos advertir, el mejor porque es el único que tiene posibilidades de transformarse, sin desaparecer. En suma, este es un tema, el del conocimiento, el del vinculado al aprendizaje y el de la universidad. Tenemos que aprender a pasar a ser universitarios, generando interdependencia entre las formas de saber, fraternidad epistemológica, donde coincidamos todos en el reconocimiento del otro como portavoz de una verdad que me atañe. Ustedes dirán que esto es un sueño, y yo no se los voy a negar, pero si no soñamos, triunfa la pesadilla. Es cuestión de elegir. Albert Camus, ese gran pensador contemporáneo de quien recientemente se cumplieron 100 años de su nacimiento, decía: en la confrontación entre las balas y las palabras, parece evidente que las balas llevan las de ganar, pero se trata de optar por el sitio de la dignidad, porque solo de ahí puede provenir la idea de la convivencia. Por último, y para quedar a disposición de ustedes para cambiar ideas, enfrentamos la crisis más profunda a la que se ve, frente a la que está situada la Argentina después del retorno a la democracia en 1983. Porque de 1983 a esta parte ha quedado inconclusa la transición del autoritarismo a la democracia. Ha quedado inconclusa, no se la ha podido llevar adelante. El gobierno de Alfonsín, los gobiernos posteriores al de Alfonsín, no han podido afianzar en la vivencia de la ciudadanía el valor de la República, de la Constitución y de la ley. No han sabido hacerlo, no han podido hacerlo. Sabemos quiénes pueden ser responsables de esto, pero podemos decir que esto no ha ocurrido y que es indispensable que ocurra. Tenemos que terminar la transición del autoritarismo a la República. Esta es la tarea primordial de quienes deben gobernarnos a partir del año próximo. Si no tuviera lugar esta transición plena, nos vamos a sumergir aún más hondamente en la destrucción. Muchísimas gracias. No puede hablar con la mirada que tiene, él no puede hablar. Bueno, nos abrimos a preguntas. Vamos a usar el micrófono inalámbrico. Guillermo al churrón. ¿Cómo no? Santiago, vos estuviste muy bien cuando marcaste a dos mujeres que tienen tanto valor. Mi pregunta es esta: ¿qué te ofrece a vos o qué impresión te merece esta señora Vidal que está luchando por la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo la ves? Muy bien. La pregunta inicial que yo me haría para tomar tu pregunta es: ¿cómo explicar el éxito que ha tenido Vidal en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en las PASO? ¿Cómo se entiende el 30% de intención de voto que alcanzó? Más allá de los méritos personales de los cuales hay prueba a través de la perseverancia con que ella ha actuado, que es extraordinaria, y yo la conozco personalmente y la aprecio mucho, yo creo que ella ha sido depositaria del miedo y de la inseguridad que genera el oficialismo en la mayor parte del electorado que la votó. O sea que no es que se la haya votado por lo que ella representa en términos proposicionales, sino por lo que ella representa como negación de la hegemonía en la provincia de un pensamiento delincuencial.
Esto ya ha ocurrido en la Argentina. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hubo un momento en el cual ganó Graciela Fernández Mejía. Nada menos, vino a derrotar al peronismo. ¿Por qué? Porque la transparencia de su figura, mucho más que garantía de una gestión eficaz, era evidencia de honestidad. Y esto fue lo que mereció el voto que tanto la privilegió. Le hizo merecer el voto que tanto la privilegió. En consecuencia, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que tenemos que distinguir la expectativa de transparencia que genera ella de la idoneidad de la gestión que podría llevar a cabo en una provincia dominada por el narcotráfico y el delito ejercido a través del despotismo de los intendentes. Tenemos que diferenciarlo, es un derecho que tenemos y bueno, no hay por qué estar seguro de que va a poder. ¿Cuál sería el signo de que la gestión podría tener perspectivas operativas más grandes? La conjunción con Felipe Solá. La conjunción. Ustedes me dirán, bueno, pues eso es posible, ya se votó, ya está diferenciado, ya Felipe dijo que no. En política no hay última palabra, no la hay, siempre se puede seguir negociando. Para que puedan converger, es indispensable que entendamos qué es lo que puede aportar Felipe. ¿Qué es lo que puede aportar Felipe Solá a esto? Lo que Felipe Solá puede aportar es conocimiento vivencial y laboral de la provincia de Buenos Aires. Porque sabe dónde está. Je suis désolé, como dicen los franceses. No, yo lo lamento, pero es así. Es así. Felipe González representa un peronismo con conocimiento del peronismo. Y no sería él la evidencia del delito que deberíamos estar combatiendo y razón por la cual la votamos a María Eugenia. Puede ser. Yo me inclino a pensar que no. Me inclino a pensar que no, porque el porvenir de quienes hoy aspiran a la provincia de Buenos Aires en la vertiente del peronismo reformista, saben que su porvenir político depende esencialmente de eso. Y no porque hayan cambiado tanto, sino porque el kirchnerismo no deja lugar a nada que no sea el mismo. No permite que haya lugar para otra cosa. Entonces, este es el dilema al que creo yo que ella está enfrentada. En otras palabras y sintéticamente, el resultado de las PASO evidencia más que nunca la necesidad de convergencia entre quienes han derrotado separadamente y en conjunto al peronismo kirchnerista. Se requiere eso. Vamos a ver si se puede lograr, pero me parece que es indispensable. Santiago, sí. Apelo a su capacidad para ver si me puede ayudar a mí a entender qué es el peronismo. Gracias. Yo a mi vez apelo a su piedad para entender que los balbuceos que paso a emitir responden al deseo de responder. El peronismo es un corpus político que no tiene los mismos contenidos desde su origen hasta hoy. Es algo que se ha ido transformando. Yo voy a tomar como eje de análisis un elemento, y por lo tanto un elemento que al ser uno es insuficiente, pero a mí me ayuda bastante a avanzar en la comprensión. El peronismo es un movimiento que descansa sobre un liderazgo excluyente, ¿no? Que es el de Perón. Perón es un líder sin sustitución posible, que ordena algo extraordinario, que es la comprensión que él alcanza de la marginación social que ha generado el desarrollo de la Argentina en los años 30 y 40. ¿Se entiende? La marginación social generada por el desarrollo. Pues si nosotros creemos, como muchas veces se dice desde el fanatismo peronista, que esa marginación social era total, no es cierto.
Las clases medias se desplegaron en Argentina hasta el año 30 de una manera notable y educativamente también. Pero en la hegemonía de Perón es lo que a mí me interesa tomar como eje. Perón logra en su primer gobierno afianzar un movimiento político que descansa sobre dos ideas básicas: soy irreemplazable y vos tenés derecho. Soy irreemplazable y vos tenés derecho. El derecho que vos tenés a ser reconocido como ciudadano es proporcional a tu inscripción en la identidad que yo te propongo. O sea que tu identidad habrá de ser fijada por mis determinaciones y tus derechos satisfechos en el marco de esa inscripción en lo que yo proponga. Este modelo se mantiene a lo largo del tiempo. Se mantiene a lo largo del tiempo. Hoy es así, hoy es igual. Solo que hoy los liderazgos ya no presentan el valor consensuado que tuvo el primer gobierno de Perón. Son liderazgos mucho más efímeros y al mismo tiempo más ineficaces, porque se ha pasado de la inscripción o de la incorporación del marginado al sistema productivo a través del trabajo al prebendarismo. Es decir, que se ha detenido la incorporación promovida por el peronismo inicialmente al campo del trabajo. La palabra trabajador estaba en boca del primer peronismo y de los planes quinquenales y demás. Hoy ya no se habla más, hoy se habla de la gente y del subsidio a la gente. Es decir, que no hay un proyecto de incorporación y desarrollo, simplemente de mantenimiento, en el cual el Estado sigue jugando el papel hegemónico que estaba destinado a cumplir y a cubrir el líder. Entonces, en un sentido podemos decir que el peronismo es el heredero más eficaz de los liderazgos caudillistas de la historia argentina. El más eficaz, el que comprendió mejor cómo sostener esa estructura. Mientras que los partidos políticos que se enfrentaron al peronismo, el radicalismo sobre todo, trataron de generar una organización nacional que está asentada en la idea de que el poder debe estar sometido a la ley y no a la hegemonía del conductor. Dos conceptos de nación totalmente distintos. Fracasó el segundo. Fracasó el segundo porque la cultura indispensable para sostenerlo no pudo ser suficientemente promovida en el país, de lo cual son responsables no los peronistas, sino la oposición. Como no se pudo llevar adelante ese modelo alternativo, el radicalismo estalló, perdió vigencia, ¿no? perdió orientación, no sabía para dónde dirigirse y se fragmentó en mil pedazos. El peronismo, aun cuando ya no responde a una organización programática como la que le infundió Perón en el primer gobierno, sigue contando con un recurso fundamental en la Argentina, que es el lugar que juega la religión en reemplazo de la política. La idolatría del líder, la fe en depositar en él la conducción sin analizar su palabra para ver si tiene consistencia o no, es decir, la obediencia debida, y la convicción de que la religión entendida como un acto de fe en la conducción de un líder es más poderosa que el acto de reflexión en el análisis de la conducta de un liderazgo. Es decir, que el peronismo cuenta, además de con una muy buena capitalización de la historia argentina, con una comprensión muy grande del papel que la cohesión religiosa, entendida como sacralización del liderazgo, juega en la cultura del país. No hay secularización posible en el peronismo. Solo que esta vez la Iglesia está enfrentada a eso. Y el Papa no. Y el Papa no. El Papa no. Esto es lo que tenemos que analizar muy bien para entender por qué el Papa se ha inclinado a favor de Scioli. Porque ha comprendido que este capital de cohesión social generado por los liderazgos personales y la depositación de la fe en ese liderazgo en lugar de la reflexión crítica, es decir, la obediencia debida, son recursos más poderosos aún que la cultura liberal y crítica que exige el pensamiento político democrático republicano. Hasta ahí, más o menos lo que entiendo y padezco.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro que sí. Lo escucho. Jorge. Una pregunta cortita a lo que manifestó recién usted, en la diferencia en el pensamiento entre la Iglesia y el Papa en cuanto a la actitud frente al peronismo. Yo tengo la impresión de que Francisco ha comprendido o sabe desde hace mucho tiempo que la mayor parte de los votantes de la provincia de Buenos Aires y del noroeste argentino no tienen cultura política como para depositar su voto y su confianza en un sistema republicano. Y por otro lado, que los líderes de la oposición no son garantía de una toma de consideración profunda de las necesidades de la mayor parte de los pobres. Por supuesto que la Iglesia, que en algunas cosas coincide con él y en otras no, también piensa que la pobreza de la provincia de Buenos Aires fue sembrada por gobiernos peronistas y no necesariamente por gobiernos opositores, aunque la ineptitud de la oposición se haya traducido a nivel nacional de un modo muy grande. Ahí hay una disyuntiva muy importante de la que nosotros en general no estamos muy enterados entre los sectores de la Iglesia que son realmente progresistas y que realmente quisieran homologar el desarrollo nacional a un esquema republicano democrático, y el Papa, que tiene una visión muy similar en política en lo que hace Argentina a la que tiene en el orden internacional, que es, y sobre todo en relación a la Iglesia, que es generar transiciones reformistas por el momento, es decir, no ir a un cambio radicalizado, porque sabe que no va a durar, y al mismo tiempo porque entiende que los procesos más perdurables son los que tengan un carácter más gradual. El Papa busca lo gradual, está tratando en la Iglesia de que haya cambios, la verdad que sí, y al mismo tiempo trata de que en la Argentina haya cambios. Y un último elemento, Scioli sabe que el pueblo argentino es papal más que peronista, y que él va a tener poder de incidencia sobre Scioli a través de distintas figuras del catolicismo. Está disputándole a la presidenta la incidencia sobre Scioli. Es una pugna de desenlace abierto, todavía no sabemos qué va a pasar, pero lo cierto es que el reclamo de la Iglesia Católica Argentina es profundamente antikirchnerista. La Iglesia Católica habla por el Papa en relación al kirchnerismo, pero el Papa habla por su cuenta con Scioli. Entonces ahí tenemos un tema incierto, difícil. El Papa está tratando de situarse con cuidado y con habilidad frente a lo que está pasando. Por otra parte, la Iglesia Católica ha aprendido mucho de su historia de los últimos 50 años. Sabe qué costo ha tenido para ella el apoyo de regímenes autoritarios. Y en este momento, si va a apoyar un proceso reformista como el que inició Francisco en la curia del Vaticano, es necesario que también tomen el orden político posiciones más flexibles y abiertas, menos temerosas y más jugadas. Así que, si la movilización de las piezas de un escenario político es un signo que puede despertar nuestro interés, creo que deberíamos estar apasionados. Pero como además está en juego nuestra vida, es decir, la calidad de vida que vamos a tener, esto es inquietante. Pero ha habido pasos muy importantes en la Iglesia. Yo les diría hasta cierto punto que en el plano político un jesuita me despierta más confianza que un peronista, ¿no? Porque tiene más experiencia.
Bueno, les agradezco muchísimo la posibilidad de compartir este rato y creo que vale la pena finalizar con una reflexión mínima sobre lo que es la esperanza. La esperanza no es el optimismo. El optimismo es la presunción de que las cosas van a andar bien. No hay ningún motivo para creer que las cosas van a andar bien. Es igual que el pesimismo, el optimismo. Cree que todo va a andar mal. Entonces ya de antemano se establece cuál es el curso de las cosas. Mal o bien, no hay nada que hacer, las cosas van a andar. La esperanza, o el hombre esperanzado, es fundamentalmente aquel que ve matices en la realidad que le toca vivir, que impiden hacer una generalización cerrada, uniforme, rígida. Hay matices en la realidad argentina que ayudan a pensar que podríamos cambiar. Hay reacciones sociales y reacciones dirigenciales que evidencian esto. Apostemos a que eso se profundice. Y si en todo caso no logramos lo que queremos, vamos a tener la paz de espíritu de haberlo intentado. Muchas gracias.